A ver, ¿qué puede tener en común? Una torre antiquísima, esa que quería llegar al cielo, y la inteligencia artificial que hoy te puede escribir un sermón casi completo. Sí, parece una pregunta tramposa, ¿no? Pero sí tienen algo. Sí, ¿verdad? Creo que ambas muestran esa mezcla tan humana de ingenio, de una ambición que a veces como que se nos va de las manos, y quizás, bueno, una confusión profunda sobre ¿para qué estamos aquí? Exactamente. Y justo esa tensión, esa mezcla, es lo que vamos a explorar un poco hoy, metiéndonos de lleno en las ideas que surgieron en el segundo día de Predicación Transformadora 2025. Cierto, un evento anual súper importante que organizan Lanham Colombia y la FUSBC, la Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia, allá en Medellín. Correcto. Y el tema de este año fue el Mesías y los mesianismos, buscando una perspectiva bíblica que tanta falta hace hoy en día, ¿no? Totalmente. Hoy nos vamos a enfocar en lo que se habló el martes 9 de septiembre. Por un lado, la ponencia de Jennifer Porras, que se llamó Entre la Revolución y la Confusión. Ella usó Génesis 11, lo de Babel, para hablar de tecnología, de ambición. Ajá, Y por otro lado, el taller de Sneider Rojas sobre tecnolatría, que es esa idea o esa tendencia de poner nuestra esperanza casi mesiánica, digamos, en la tecnología. eso. Para esta exploración tenemos notas, los bosquejos que compartieron, audios de ese día. La idea es tratar de entender qué nos dice la Biblia sobre esto, ¿no? Claro, ¿cómo miramos la tecnología? ¿Qué hacemos con esa ambición de crear? Y ojo, ¿cómo no caemos en inventarnos mesías tecnológicos nuevos? Vamos a ver las ideas más fuertes, más profundas que se presentaron. Dale, perfecta. Empecemos, si te parece, con Jennifer Porras y Génesis 11, la historia de Babel. Todos la conocemos, ¿no? Un idioma, un pueblo, una torre. Y el lío que se armó. Sí, pero Porras le dio una vuelta interesante. No solo como el cuento del origen de los idiomas, sino como un comentario potente sobre el orgullo humano y, fíjate, una crítica con ecos muy actuales. Así es. Ella destacó varias cosas. Primero, ese impulso inicial, ¿no? La unidad, el vamos a hacer. Se dijeron unos a otros. Había como un espíritu de proyecto común con mucho potencial humano. Y el primer paso fue tecnológico. Hagamos ladrillo. Un avance técnico para su época, usando lo que tenían, pero de forma nueva. Exacto. Pero esa capacidad técnica, como suele pasar, alimentó una ambición mayor. Ya no era solo hacer ladrillos. El plan se volvió grandioso. Edifiquémonos una ciudad y una torre que llegue al cielo. Ideas innovadoras, con visión, eficientes. Porras usó un término ahí, sociedad de rendimiento. Me llamó la atención, como esa cultura nuestra, ¿no? Obsesionada a veces con producir, con lograr. Sí, muy reconocible. Y la motivación de fondo, según Porras leía el texto, era clave. Querían hacerse un nombre. Hoy diríamos crear su propia marca, ¿no? Una identidad al margen de Dios. Y a la vez, evitar ser dispersados. Asegurarse ellos mismos su futuro. Ahí es donde ella identificó lo que llamó la tríada peligrosa. Desarrollo, orgullo y poder. Uf, sí. Desarrollo técnico, orgullo como motor y poder como meta. Una combinación, bueno, potente, pero súper inestable. Y también Porras mencionó algo del tono del texto bíblico, como con cierta ironía, como si el narrador viera todo ese esfuerzo monumental con distancia, ¿no? Casi anticipando el fracaso. Claro, una tensión que termina con Dios interviniendo, la confusión y justo lo que querían evitar, la dispersión. Y ahí es donde la conexión con hoy se pone intensa. Totalmente. Porras citó a Byung-Chul Han, este filósofo surcoreano que analiza mucho la sociedad digital. La cita era algo así como, corremos detrás de la información sin alcanzar un conocimiento. ¡Wow! Es un diagnóstico fuerte, ¿no? Acumulamos datos, seguidores, likes, información por todos lados. ¿Pero entendemos más? ¿Estamos más conectados de verdad? ¿O estamos, como dice Han, superinformados pero desorientados? Es una pregunta que te deja pensando, ¿eh? ¿Será que todo nuestro avance tecnológico, toda nuestra acumulación de ladrillos digitales, es un poco como Babel, buscando hacernos un nombre, asegurarnos nuestro lugar
y quizás terminamos más confundidos y solos. Ese es un punto central que sacó Porras, creo. La tentación de siempre. Usar lo que podemos hacer para nuestra propia gloria, olvidando para qué se nos dio esa capacidad. Necesidad de afirmarnos, de controlar, o vienen de un deseo genuino de servir dentro de los límites que Dios pone. Y esto, claro, pega de lleno en la predicación. Porras insistió mucho en que, en este mundo ahogado en información, predicar no puede ser solo tirar más datos. No, tiene que ser otra cosa. Claro, según lo que ella planteó, predicar implica como una renuncia del predicador. Renunciar a sus ideas geniales, a buscar su propio nombre, para intentar ser un canal lo más limpio posible de la palabra de Dios, de su llamado. Uf, qué desafío. Es una lucha constante, dijo ella, contra la tentación de construir nuestra propia torre, incluso con palabras que suenan muy espirituales. Esa es otra clave importante, creo. La predicación de verdad necesita humildad, dejar el ego de lado. Una mirada muy potente desde Génesis a nuestra relación con la ambición y la tecnología. Y esa advertencia de Babel sobre el orgullo tecnológico. Bueno, conecta perfecto con lo que exploró Snyder Rojas en su taller, la tecnolatría. Exacto. Esa tendencia a poner una fe casi religiosa en la tecnología misma. Recuerdo que él empezó con un video muy gráfico, ¿no? Niños tratando de usar teléfonos de disco, videocaseteras. Sí, para mostrar la velocidad con que todo cambia. Era impactante. Sí, un buen arranque para definir la tecnolatría. Esa idolatría moderna. Esa adoración, a veces inconsciente, de la tecnología, viéndola como la solución a todo, la esperanza última. Rojas tocó varios puntos clave. A mí me dejó helada el dato de la velocidad de adopción. Comparó cuánto tardaron distintas tecnologías en llegar a 100 millones de usuarios. El teléfono fijo, décadas. Internet, 7 años. Facebook, 4 años. ¿Y ChatGPT? 2 meses. Es que es una aceleración brutal. Casi no da tiempo a pensar qué significa todo eso. Y el impacto no es solo cómo usamos la tecnología. Está cambiando cómo nos entendemos a nosotros mismos. ¿Qué significa ser humano? Rojas conectó esto con el transhumanismo. Ah, sí. Esa idea de mejorar al ser humano con tecnología como si fuéramos defectuosos de fábrica. Mencionó ejemplos como el de Neil Harbison, el artista con la antena en la cabeza. Claro, es ver la tecnología como la respuesta final a nuestra fragilidad humana. Una idea muy seductora, pero peligrosa. Y los efectos de la inteligencia artificial ya se sienten fuerte. Más allá de lo obvio, como los trabajos que pueden desaparecer, Rojas se enfocó mucho en el impacto emocional, relacional. Sí, eso fue fuerte. Mencionó casos de gente que se enamora de chatbots, como en la película Her, o con sistemas como Réplica AI. Y el tema de los terapeutas de IA. Mencionó el caso Harry, que lamentablemente se vinculó al suicidio de una chica en Bélgica. Tremendo. Nos obliga a pensar en la salud mental, en cómo acompañar pastoralmente estas nuevas realidades. Es algo que no podemos ignorar. Para nada. Y la IA ya está metiéndose de lleno en la iglesia. Rojas contó lo del sermón generado y dado por un avatar de IA en Alemania. Y las iglesias en realidad virtual. Claro. Te fuerza a preguntar, ¿qué es predicar entonces? ¿Cuál es el rol del predicador? Y para eso, el ejercicio que hizo con ChatGPT fue genial. Le pidió a la IA que armara un sermón sobre Juan 11, pero con requisitos súper específicos. Modelo Langham, citas de un teólogo como Chang, referencias al griego y para una audiencia pentecostal. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la reacción? Bueno, lo que se comentó es que la primera reacción fue de asombro. Casi escalofríos, decían algunos. Ver cómo la IA podía generar un texto tan bien armado, coherente, elocuente, cumpliendo todo lo pedido. O sea que puede ser útil. Sí, se reconoció eso. Como herramienta puede servir para investigar, buscar referencias, datos, hasta para un primer borrador de estructura. Pero, ahí vino el pero. ¿Qué se pierde? ¿Y qué se pierde? Esa es la pregunta clave. Y es fundamental lo que se pierde. Se pierde, primero, la intimidad del predicador con el Espíritu Santo en la preparación. Esa lucha personal, a veces dolorosa con el texto. Se pierde lo que un predicador famoso, Philip Brooks, llamó la verdad mediada a través de la personalidad. O sea, la verdad encarnada en una persona real, con sus historias, sus luchas, su fe. Exacto. Y ahí surge la pregunta por la autenticidad.
¿Puede un sermón hecho por IA, aunque sea perfecto en la forma, llevar a una conversión real? Rojas sugirió que si pasara sería obra soberana del Espíritu, claro, pero como por fuera del modo en que Dios normalmente actúa, que es usando personas con todo y nuestras fallas. La clave entonces es, la IA puede imitar la forma, pero le falta la sustancia espiritual, la vivencia humana. Esa es la distinción vital. Y eso llevó a reafirmar con fuerza el rol insustituible de la persona humana en la predicación. Rojas dio varios argumentos teológicos fuertes. ¿Cuáles fueron los principales? Bueno, primero, que Dios eligió revelarse a través del humano. Profetas, apóstoles y la cumbre, Jesús encarnado. Dios usa y valida nuestra humanidad limitada. Segundo, la gran comisión. El mandato de ir y predicar se lo dio a personas, no a máquinas. Mateo 28. Claro. Dios. De hecho, su poder, dice Pablo, se perfecciona en nuestra debilidad. Y cuarto, y quizá lo más íntimo, la relación con el Espíritu Santo. La iluminación, la guía. Eso es algo exclusivamente humano, personal. No podemos tercerizar esa relación por buscar ser más eficientes. Es una defensa muy necesaria de lo humano en esta era. Y además de la IA, Rojas también habló de una teología bíblica de la tecnología en general, ¿verdad? Sí, dio una perspectiva equilibrada. Primero dijo que la tecnología en sí, como capacidad humana de crear, de transformar, es buena. Viene de Dios creador. Refleja algo de sus atributos, creatividad, orden. Estamos llamados a ser como co-creadores responsables. Pero entonces, ¿dónde está el problema de la tecnolatría, si la tecnología es buena? El problema, como siempre, viene del pecado humano que tuerce los regalos de Dios. La tecnolatría es idolatría. Rojas usó un esquema basado en Sicre, en Keller, para diagnosticarla. No es solo usar tecnología, es la dependencia del corazón. ¿Cómo funciona ese proceso? Típicamente son 3 pasos. Primero, atribución. ¿Qué poder le doy a esta tecnología? Creo que me da seguridad, identidad, felicidad, control, conexión real. Segundo, acciones. ¿Qué estoy dispuesto a hacer o sacrificar? Tiempo, dinero, relaciones, ética, para tener eso que le atribuyo. Entiendo. Y tercero, actitudes. ¿Qué temo si no la tengo? ¿En qué confío realmente para estar bien? ¿Qué amo más que a Dios? Cuando la tecnología ocupa ese lugar central, se vuelve un ídolo. No es el aparato, es el corazón. Esa distinción es clave. Uso responsable versus dependencia idolátrica. Una herramienta súper útil para autoexaminarnos. Exacto. Y las consecuencias de la tecnolatría, como toda idolatría, son destructivas. Nos deforma, nos desilusiona, nos lleva a la muerte espiritual. Y a veces, como vimos, a cosas peores. Los ídolos siempre piden sacrificios, decían Alegre o Wright. Al final, nos deshumanizan. Terminamos adorando lo creado en lugar del creador. Han sido un montón de puntos para reflexionar, ¿eh? La velocidad del cambio, cómo la IA toca lo más íntimo nuestro. La claridad sobre cómo funciona la idolatría tecnológica hoy. Y sobre todo, me queda resonando esa reafirmación del valor de nuestra humanidad, frágil y todo, como el medio que Dios elige. Rojas terminó con un llamado a predicar con total humanidad. Un llamado urgente, sí. Entonces, resumiendo un poco esta exploración del segundo día de Predicación Transformadora. Viajamos desde Babel, con Porras mostrándola como símbolo de esa ambición tecnológica peligrosa, hasta la tecnolatría actual que analizó Rojas, donde la tecnología misma puede volverse un falso mesías. Vimos esa tensión, usar las herramientas bien sin caer en la idolatría. Sí, totalmente. Ambas miradas, desde Génesis y desde hoy, nos llaman a pensar críticamente, a discernir. La pregunta de fondo es, ¿para qué usamos la tecnología? ¿Para hacernos un nombre, buscar control, como en Babel? ¿O para servir a Dios y al prójimo, reconociendo nuestros límites y dependencia? Ahí está la clave. Discernir entre ser buenos administradores de los dones de Dios, incluida la tecnología, y la idolatría que pone lo creado en el lugar del Creador. Y en todo esto, se reafirma el valor único de la conexión humana, de la guía del espíritu, de la autenticidad. Y para cerrar, una idea que me queda picando. La gente de Babel quería 2 cosas, hacerse un nombre y no ser dispersados. Hoy, la tecnología nos da herramientas increíbles para construir marcas personales y nos promete conexión total. Pero
¿No será que corremos el riesgo de terminar más dispersos y solos que nunca, cada uno en su burbuja digital con identidades fragmentadas? Una paradoja muy real. Entonces, la pregunta es, ¿cómo usamos estas herramientas asombrosas para construir comunidad de verdad, para buscar juntos la gloria de Dios, sin repetir la historia de Babel, donde tanta tecnología y comunicación terminaron en pura confusión?